Seguimos en Nada está dicho. No ha sido un día grato para las personas que creemos en la igualdad y que defendemos ardorosamente el rol de la mujer en nuestra sociedad. No solo lo defendemos, sino es que las admiramos. ¿Cómo han logrado, no, silenciosamente lo que hoy vemos anonadados? Recordemos que antes se mandaba al colegio a los hijos varones y a ellas no. Recordemos que ellas no podían ejercer ninguna profesión. La sociedad las había relegado a términos realmente vergonzosos, inenarrables. Y silenciosamente han ido haciendo saber el rol que tienen y la igualdad en la que debemos transitar. Desde ese punto de vista, hoy ha sido muy triste, en realidad, escuchar al presidente del Congreso hacer esta comparación donde la novia está sometida a lo que el novio dice, ¿no? O sea, puso como que el Congreso era el novio y el Ejecutivo era la novia. De repente no tuvo mala intención, pero sí fue sexista, machista, porque ahora una mujer, si quiere enamorar a un hombre, tiene todo el derecho de decirle, oye, me gusta, salimos, ¿no? Y viceversa. Porque el tiempo ya cambió. Y para bien, ¿no? Y cómo no apoyar, cómo no empoderar a las mujeres. Realmente penosa la declaración. Y adicionalmente a eso, el diario Gestión pone en doble página, ¿no? Solamente a gerentes varones en cargos laborables y como asistentas a 2 mujeres. Tampoco eso refleja una realidad justa, ¿no? Ellas se vienen abriendo caminos silenciosamente desde hace décadas y lo han logrado, son presidentas de una nación. Entonces, lo que ha pasado hoy es penoso. Queremos comentar esta coyuntura con nuestra siguiente invitada, que es la congresista Rocío Silvo Santisteban, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, congresista. Buenas noches, Mauricio. Bueno, interesante tu introducción. Sí, la verdad que cuánto trabajo ha costado que las mujeres podamos tener acceso a la educación, que las mujeres podamos tener acceso a igualdad de salario, que todavía no se da, ¿no? Y que las mujeres también podamos tener acceso a una serie de libertades cívicas, personales, etcétera. Sobre todo en países donde la discriminación es, digamos, es múltiple, ¿no? Porque hay una discriminación de género, obviamente, pero también hay una discriminación racista, ¿no? Hay una discriminación clasista también. Entonces, es una situación muy compleja, ¿no? Pero yo creo que sobre todo las mujeres de sectores populares, pujantes, trabajadoras, que muchas veces tienen la responsabilidad de la crianza de los niños, porque, bueno, el esposo se va o no se va, o bueno, en fin, diferentes situaciones, como es mi caso, ¿no? Yo soy una madre, digamos, que crió a su hija sola, y claro, no es fácil, ¿no? No es fácil, y menos cuando tienes unas ciertas aspiraciones académicas, y menos aún todavía cuando tienes aspiraciones políticas, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, ¿crees que el presidente del Congreso estaba consciente de la carga sexista y machista de su expresión? Porque muchas personas obviamente no están conscientes y siguen cosificando a la mujer, y eso es espeluznante, Rocío. Vamos a entrar al terreno de por qué es espeluznante. Porque tenemos una tasa de feminicidios altísimas y muchas mujeres se siguen sintiendo amenazadas por hombres violentos bajo el mismo techo. Y aquí se origina todo, cuando se queda en el humor, en el comentario complaciente, no me di cuenta. Entonces, yo sí pienso que es una gran oportunidad, si él no estaba consciente, para que se exprese en contra de una cultura machista. Es el presidente del Congreso de la República, del cual tú y otros congresistas son parte. No, yo mira, esto ha sido sin dolo, como diríamos los abogados, ¿no? Yo creo que o sea, esa expresión es una expresión que viene, digamos, de una tradición, de una educación quizás conservadora, ¿no? Y bueno, pues sí, somos un país muy machista, un país en que, digamos, las relaciones entre hombres y mujeres
siempre han sido de dominación, han sido completamente desiguales y son de violencia, ¿no? Y son de violencia extrema. Es más, o sea, digamos, la hipótesis, motivo por el cual se dice que hoy en día han crecido los feminicidios, es precisamente porque las mujeres ya no somos las mujeres sometidas de siempre, porque las mujeres ahora, en términos digamos, de cierta autoridad de la iglesia, pues somos respondonas. Y en esa medida, pues la reacción desde el otro lado, ¿no? La reacción es una reacción de inseguridad tremenda, porque es como, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tienes esa libertad? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué eres autónoma? Etcétera, etcétera. Y el control, cuando se produce esa ansiedad de control, entonces es que se pasa al feminicidio, ¿no? Yo creo que un elemento fundamental para poder entender el nivel de violencia de género, de violencia sexual que hay en nuestro país, es poder comprender también las lógicas de los feminicidas. Y bueno, felizmente cada vez hay más estudios al respecto, ¿no? Ahora, es un buen momento esta declaración que está ocupando tanto espacio en la prensa y que algunos están escuchando como algo que exagerados, porque le da tanta importancia, fue una broma, ¿no? Una ocurrencia. Tú además estás diciendo que no hubo dolo, pero hace muy poco también recordamos que el expresidente del Congreso dijo que las mujeres se relajaban en la peluquería, algo que fue obviamente también penoso porque la circunscribió a una atmósfera minúscula cuando tienen el universo a sus pies. Son las reinas de la creación y siempre las tratan de circunscribir a espacios ridículos. Y si revisamos desde el Congreso de la República, también ha pasado casos penosísimos, como en su momento el congresista Lescano, el congresista Mamani, y la lista es larga. Entonces, creo que aprovechando tus reflexiones, ¿no? Es importante acabar de una vez por todas con cualquier resaca de cultura machista, dolo o no dolo, pero hay que cuidarla y hay que reflexionar en torno a esto. ¿Por qué te parece nociva y chocante la declaración a ti? Bueno, a ver, a mí me parece que es una metáfora equívoca, ¿no? Donde se siguen utilizando una serie de estereotipos que están vinculados con estas relaciones afectivas, ¿no? Y bueno, hacer ese vínculo entre las relaciones afectivas, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y plantear que se trata de, digamos, de un noviazgo, es como decir, bueno, entonces se está haciendo la corte, hay un proceso de cortejo o algo así, ¿no? Yo no sé, no quiero interpretar o sobreinterpretar lo que ha dicho el presidente Merino. Lo que sí creo es que nosotros como funcionarios públicos y sobre todo en el ámbito del Congreso y en una conferencia de prensa y además, digamos, siendo pues responsables, ¿no? O sea, teniendo la posibilidad de ser la voz del presidente Merino y nuestra voz tiene mucha caja de resonancia, pues a mí me parece que esta expresión ha sido una expresión que, por supuesto, lo que hace es fomentar algo que nosotros en el ámbito académico llamamos los micromachismos, porque parece que no fueran tan importantes, ¿no? O sea, claro, en comparación con situaciones verdaderamente de vida o muerte, digamos, o de violencia extrema, ¿no? Pero lo que sucede es que los micromachismos, uno tras otro, van configurando, van instituyendo un imaginario, una mentalidad, una manera de entender el mundo, ¿no? Y si tú digamos, solidificas desde una perspectiva de poder, bueno, es como que estás, digamos, fortaleciendo ese discurso y más bien nosotros desde el ámbito del Congreso, desde el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que tenemos que hacer es cuestionar eso. Ahora, no es que tampoco el Poder Ejecutivo se salve, ¿ah? O sea, porque no olvidemos la situación durante la pandemia en que se planteó digamos, las días de hombres y días de mujeres, ¿no? Claro, días de hombres y días de mujeres, sí. Bueno, y mira, vamos a tomarlo, Rocío, de la mejor manera, ¿no? Me parece que estoy de acuerdo contigo por la edad del presidente del Congreso, quizás ha sido educado
no sé, en una forma extremadamente conservadora, la cual respetamos muchísimo, pero aún dentro de una educación conservadora tiene que haber igualdad y respeto hacia las mujeres. Y los noviazgos ahora, para actualizarnos un poquito, a pesar de que estamos, yo por lo menos, cerca a la edad de Manuel Merino, es absolutamente válido que una chica tome la iniciativa de enamorar a un chico. Eso no la denigra, no la descalifica, al contrario. ¿Se da o no se da? Tú que eres madre y estás tan conectada a la juventud. No, sí, por supuesto. Hoy en día todo es completamente diferente. Y sí, bueno, a ver, yo tengo casi la edad de Merino, soy un poquito menor. Pero, bastante menor, bastante menor. No creas, pero lo que sucede es que, o sea, hay diferencias también en el ámbito de cómo durante el transcurso de nuestra vida nosotros también, digamos, ya en nuestra adultez, hemos roto también con los prejuicios que nos han enseñado de niños. O sea, yo no digo que, digamos, yo no crezca, yo no formo parte de esa sociedad machista, pero debido a, bueno, los estudios que vengo realizando desde hace 25 años, tuve, digamos, también un proceso de transformación personal, interna, que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque también en torno a mis propios prejuicios. O sea, lo que hay que hacer, creo yo, como ejercicio importante, tanto hombres y mujeres del Perú, es ponernos a pensar cuáles son nuestros propios prejuicios. Mis prejuicios como mujer también en torno a lo que es ser varón en este país. Y los prejuicios de los varones en torno a lo que es ser mujer en el Perú. Y yo creo que esa mirada interna, esa mirada es una mirada fundamental para poder pasar hacia otro espacio. Porque hoy en día, mira, Mauricio, lamentablemente, si nosotros vemos los casos de feminicidas, vas a ver que hay feminicidas que mataron a su pareja de 20 años y él de 21 años. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque no le sirvió la sopa, porque no hizo tal cosa, porque no me respondió el teléfono. Es terrible. Otro estereotipo u otra frase infeliz que ha construido un estereotipo de una masculinidad equivocada es: los hombres nunca lloran. Yo estoy a punto de echarme a llorar, Rocío, a mares frente a cámara, ¿no? Siendo del género masculino, pero a mares, porque se nos van los minutos y no quiero dejar de hablar contigo sobre el proyecto de ley que tendría que entrar mañana sí o sí, que es la ley del libro y el fomento de la lectura. Te ruego, apelando a tu capacidad de síntesis periodística, que la usaste tan bien mientras eras una periodista del comercio, que nos digas por qué tendría que entrar mañana, cuál es la gravedad si no entra mañana al Pleno este proyecto de ley y en qué nos va a beneficiar a todos los peruanos. Bueno, a ver, Mauricio, la propuesta, son varios proyectos de ley que se han acumulado. En el caso del dictamen de la Comisión de Cultura, en una propuesta bastante interesante de ley de fomento del libro y de la lectura, ojo, porque yo siempre lo digo, una cosa es que compres un libro y otra cosa es que lo leas, ¿no? Así es. Hay mucha gente que va a la feria del libro, compra el libro, pero no lo lee. Entonces, ¿qué implica fomentar la lectura? Y fomentar la lectura implica, en nuestro país, fomentar las bibliotecas. Y las bibliotecas, me refiero a las bibliotecas, por ejemplo, de las municipalidades, ¿qué te digo? La biblioteca de Pacasmayo, la biblioteca de no sé, Chepén, etcétera. ¿Cómo están constituidas? ¿Tienen libros, no tienen libros, prestan libros? Entonces, tenemos que mirar lectura. Y este proyecto tiene una serie de iniciativas en ese sentido. Incluso nosotros, digamos, mi despacho, presentamos y propusimos que también se incluyan las bibliotecas comunitarias, que son tan importantes, por ejemplo, en la zona de Cajamarca, que durante 30 años se han desarrollado las famosas bibliotecas rurales, que son bibliotecas que van en un burrito de pueblo en pueblo y van cambiando los libros de vez en cuando. Entonces, para nosotros esta ley es muy importante porque también es una ley de fomento de la lectura. Ahora, ¿qué sucede con el tema del libro y ya de la industria cultural del libro y sus anexos, ¿no? Y es que el libro tiene una exoneración del IGB que va a dejar de estar vigente a partir del 15 de octubre, si más no me equivoco. Entonces, lo que sucede
si no aprobamos mañana en el Pleno la nueva ley del libro, es que vamos a tener de nuevo libros con impuestos. Libros Y caros dentro del Perú. Además, rescato que se fomente la lectura, porque si tú no tienes la posibilidad de comprarte un libro en el Perú, que son muy caros, qué lindo ir a una biblioteca y qué lindo encontrar accesibilidad gratuita para los amantes de la lectura que no tienen necesariamente 100 soles, 80 soles, 70 soles para comprar un libro. Rocío, muchísimas gracias por tu compañía. Creo que el tema de género amerita otra conversación. Los hombres siempre lloran. Si ganan la selección mañana, vamos a llorar muchos. Lloramos de felicidad. Pero tienen que llorar. Mientras más lloran los hombres, menos infartos les dan. Y lloramos siempre. Y eso de que los hombres nunca lloran es falso. Por favor, dinamítenlo. Bloquean la construcción de una auténtica masculinidad. ¿Sí o no, Rocío? Exactamente, sí, yo creo, y por eso termino solo con esto. Nosotros en el despacho también estamos trabajando una ley de fomento de nuevas masculinidades que tiene que ver con también capacitación, y no solo capacitación a los jóvenes policías o a los jóvenes miembros de los institutos militares, no, capacitación a los altos funcionarios públicos de este país, comenzando por el presidente de la República. Muchas gracias, Rocío. Tenemos que encontrarnos en una próxima oportunidad y de inmediato la pausa y regresamos con el ministro de Trabajo, Javier Palacios.